celestial. Vamos creciendo al servir a los demás, transformando cada comunidad. Somos MCM, formando familias felices, formando familias felices. Bienvenido a los 5 minutos con tu zona de campeones. Hola mis campeones, mis campeonas, bienvenidos a tu zona de campeones. Qué bendición, qué alegría estar aquí de nuevo para vernos, para hablar, para conversar. Bueno, mire, aquí estamos gozándonos porque estamos en aniversario. Así que yo quiero que te estés preparando en tu célula, con tu gente, con tus amigos, para que vayas hablando con todos aquellos y diles, cuéntale que estamos de aniversario, la MCM, Iglesia Misión Cristiana para el Mundo. Y por supuesto, su zona de campeones, tu zona de campeones. Esta zona de campeones por la cual estuve mucho tiempo orando. Porque cuando nosotros llegamos aquí, no había nada. Sí, no teníamos nada. Era como algo aburrido. Y entonces yo empecé a orar y le pedí a Dios por un parque lindo. Ajá, el parque que están viendo ahorita ustedes ahí. Y entonces empezamos a orar por ese parque, porque yo quería que los niños tuvieran algo hermoso en este lugar. Luego después comenzamos a orar porque comencé a ver en otro país unos salones muy hermosos, unas salas muy hermosas. Ajá, la iglesia de la fraternidad de H. López. Y entonces, yo quería algo así parecido. Y entonces yo llegué y empecé a orar y le dije, Dios, yo quiero un salón así, yo quiero algo hermoso así. Y empecé a orar y a orar y a orar, a doblar rodillas. Y Dios permitió que fuéramos a Guatemala y viéramos ese lugar. Y por supuesto, no lo hicimos tan grande, pero ahí tenemos nuestro edificio, sí, de 2 plantas, donde tenemos todo para 1000 niños. Y en la torre de oración, como podrás ver, ahí tenemos en la planta baja la sala maternal, donde ahí entran los padres con su bebé en brazos y ahí ellos están recibiendo la palabra, los papás de circuito cerrado, la prédica del apóstol cuando estamos reunidos los domingos en la casa de Dios. Luego tenemos en la parte de la zona campeones, ¿verdad? En sala cuna, ya nosotros la mostramos, hablamos en ella. Es como un jardín, lo que Dios creó en nuestra vida, una habitación hermosa. Cuando estaba Adán y Eva, vemos los árboles, vemos los animales, el sol, la luna, las estrellas, el cielo, porque el Señor de verdad se quedó sorprendido de lo que había hecho. Y luego ahora tenemos pequeño gigante. Ajá, no nos habíamos olvidado. Tenemos los pequeños gigantes. Estos niños van creciendo. Y como van creciendo, tenemos que ir enseñándoles la palabra de Dios. Es el legado que Dios nos ha entregado y que tenemos que llevarlo a nuestros niños. Mira lo que dice Deuteronomio capítulo 6, verso 6. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Escucha bien para que se lo enseñes a papá, mamá, abuelo, a los tíos y a todos tus amiguitos. Dice, y las repetirás a tus hijos y hablarás de ella estando en tu casa y andando por el camino
y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Nosotros tenemos que enseñarle a nuestros hijos, a nuestros nietos, la palabra de Dios para que no se aparten nunca de su camino. Así que yo te invito hoy, campeón, campeona, a que tú repitas la palabra de Dios, a que tú le enseñes que debemos amar al Señor con toda nuestra fuerza, con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, para que el Señor siempre nos bendiga. Así que te dejo esta palabra para que tú la estudies en casa. Te quiero mucho y escucha muy bien la palabra que el Señor siempre tiene para ti. Chao, nos vemos, Dios te bendiga. Recuerda seguirnos e interactuar con nosotros a través de nuestras redes sociales, @Zona de Campeones. Padre, te doy muchas gracias por este día domingo, primer domingo del segundo semestre que comenzó, Señor, de nuestro mes aniversario, Señor. Solamente en mi corazón hay gratitud hacia ti, Señor. En el corazón de la familia apostólica, de los pastores y pastoras que tienen el mismo tiempo que nosotros luchando y batallando con nosotros en este lugar, los mismos 22 años. Hay mucha gratitud, Señor, al recordar el primer día que vinimos a Barquisimeto a dar ese encuentro, ese congreso juvenil, y conocimos este lugar y nos enamoramos de este lugar. Hay gratitud en mi corazón, Señor, cuando recuerdo cuando nos vinimos definitivamente y veníamos en la carretera con más preguntas que respuestas, Señor, con mucha incertidumbre en nuestro corazón, habiendo quemado las barcas de regreso, Señor. Cuando llegamos al Cardenalito y vimos al apóstol, nuestro apóstol, sentadito allí esperándonos en el Cardenalito, y empezamos a rodar hacia este lugar por la Trinitaria, por la Avenida Libertador, Señor, y entramos a este barrio del cual nos enamoramos, en el cual empezamos a entregar nuestros mejores años. A ti te consta, Señor, no esperamos ponernos viejos para servirte. No esperamos, Señor, que llegaran los días malos, los días donde la salud se deteriora, para decidir servirte. Te dimos los mejores años de nuestras vidas, Señor, cuando estábamos en la plenitud de nuestras carreras, en la plenitud de nuestras fuerzas, de nuestra juventud. Te lo entregamos a ti, Señor. Y cuando comenzó esa carrera fue tan duro y tan difícil que muchas veces pasó por mi mente salir corriendo de este lugar, Señor. Y llorábamos más de lo que orábamos, Señor. Sufríamos, teníamos tristeza, dolor. Primero, segundo, tercer, cuarto año, incertidumbre, Señor. Pero había un llamado en el corazón, y había una unción en nuestras vidas, y había una visión de futuro, Señor. Y hoy, 22 años después, Señor, podemos decir como Josué y Caleb, cuando recibieron aquel monte, Señor, o reclamaron sus montes, aunque su edad ya había avanzado, y dijeron: tenemos la misma fuerza que cuando guerreamos, que cuando empezamos. Tenemos la misma fuerza que cuando nos trajiste, que cuando batallamos. Dame mi monte porque tengo la misma fuerza. Hoy, 22 años después, Señor, hoy solo hay gratitud en el corazón, porque aquí estamos sanos, aquí estamos fuertes, aquí estamos llenos de un deseo, aleluya, acrecentado de servirte, de consagrar estos días para ti, estos años para ti, y dar lo mejor de nosotros, Señor, en los años que nos queden de vida, para levantar una generación,
Señor, para Dios. La generación de la gloria postrera. La generación de la gloria postrera. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Hoy te pido aún renueva los equipos de trabajo. Renueva el pastorado. Si hay personas que cansaron ya, que se cansaron, tienen derecho legítimo a cansarse. Permite que haya un renuevo aún en los equipos pastorales, en los equipos de los pastores. Renuévanos a nosotros nuestro equipo, Señor. Renuévanos. Danos hombres, mujeres con la misma, aleluya, capacidad de compromiso de nosotros para hacer algo grande en los próximos 20 años. Levanta una juventud, Señor, con esta pasión. Levanta adolescentes, levanta niños y levanta, Señor, ancianos para funcionar y cumplir en los postreros días con nuestros dones, llamados, empoderamiento que tú nos has dado, sabiduría, inteligencia y hacer lo que nos toca hacer, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Hoy levantamos las manos los que están en casa y damos gracias por estos 22 años. Algunos tienen 22 años con nosotros, otros 21, otros 20, otros 19, otros 18, otros 15. Otros no terminaron la carrera con nosotros, tuvieron solo un tiempo. Gracias por todo, Señor. Gracias por todo. Y gracias por los que vendrán en el futuro. Yo veo a miles y miles y decenas de miles venir a este ministerio en el futuro, tanto a la iglesia madre como a las iglesias hijas. Gracias, Señor, porque un avivamiento de tu gloria viene a este ministerio, porque un avivamiento de tu poder viene a este ministerio, porque un avivamiento de tu gracia, de tu favor, de la unción viene a este ministerio. Y hoy queremos celebrar esta cena del Señor. Queremos celebrar en torno a la mesa, Señor, como una claridad de que vamos a reconsagrar nuestras vidas. Aleluya. Vamos a reconsagrar nuestros ministerios para 20 años de gloria, 20 años de unción, 20 años de tu poder, 20 años de victoria. Hoy te pedimos que nos laves, Señor. Lávanos con tu sangre. Límpianos de toda nuestra maldad. En el nombre poderoso de Jesús. Los pastores pueden ir pasando al frente. Lávame en tu sangre, Salvador. Límpiame de toda mi maldad. Traigo a ti mi vida para ser Señor. Traigo a ti mi vida para ser Señor. Tuya por la eternidad, tuya por la eternidad. Lávame en tu sangre, Salvador, dígaselo. Lávame en tu sangre, Salvador. Límpiame de toda mi maldad, declárelo. Límpiame de toda mi maldad. Traigo a ti mi vida para ser Traigo Señor. a ti mi vida. Fuerte. Para ser Señor. Tuya por la eternidad. Tuya por la eternidad. Por última vez, dígale, lávame en tu sangre, Salvador. Lávame en tu sangre, Salvador. Límpiame de toda mi maldad. Límpiame de toda mi maldad. Traigo a ti mi vida, mi Dios. Traigo a ti mi vida para ser Señor. Tuya por la eternidad. Tuya por la eternidad. Mi vida es tuya por la eternidad. Tuya por la eternidad. Mi vida es tuya por la eternidad. Tuya por la eternidad. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, creemos que tu sangre nos limpia de todo pecado, de toda transgresión,
de toda iniquidad. Creemos, Señor, aleluya, en una reconsagración de nuestras vidas a tu servicio, Señor. Hoy cuando el mundo más lo necesita, hoy cuando el mundo está demandando de más obreros para tu mies, hoy queremos pedirte perdón si hemos herido tu corazón, el corazón de los ministerios. Perdónanos, Dios, perdónanos. Perdónanos por nuestros pecados, nuestras transgresiones, nuestras iniquidades, nuestra inmadurez, Señor. Perdónanos, perdónanos, Dios. Se lo decimos cantando: perdón, Jesús, perdón. Perdón, Jesús, perdón. Perdóname, Señor. Perdóname, Señor. Yo sé que débil fui. Yo sé que débil fui. Te herí, te lastimé. Te lastimé. Perdóname, Señor. Perdóname, Señor. Perdón, Jesús. Perdón, Jesús, perdón. Perdóname, Señor. Perdóname, Señor. Yo sé que débil fui. Yo sé que débil fui. Te herí, te lastimé. Te lastimé. Perdóname, Señor. Perdóname, Señor. Mas hoy en tu misericordia. Mas hoy en tu misericordia. Quiero descansar. Quiero descansar. Sé que tu sangre me puede limpiar. Tu sangre me puede limpiar. Con arrepentimiento en mi corazón. Arrepentimiento en mi corazón. Yo me humillo y te pido perdón. Y te pido perdón. Yo me humillo y te pido perdón. Yo me humillo y te pido perdón. Yo me humillo. Gracias, Señor. Y te pido perdón. El libro de Hebreos dice: porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que Él también está rodeado de debilidad, y por causa de ella debe ofrecer por los pecados, tanto por sí mismo como también por el pueblo. Y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Señor, hoy te pedimos que nos perdones por nuestro propio pecado, por nuestras iniquidades, por nuestras transgresiones. Perdona, aleluya, a todo el equipo pastoral, aleluya, al liderazgo de la iglesia, a cada hermano, a cada hermana, Señor. Lávanos con tu sangre, límpianos, Señor, y perdónanos, Señor, y santifica nuestras vidas. Todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sean guardados irreprensibles hasta tu venida. Ayúdanos, Señor, que esta santa cena, esta cena del Señor, aleluya, reconsagre la vida de muchos, traiga verdadero arrepentimiento al corazón de muchos, Señor, y podamos tener, así como hubo un comienzo en el Génesis, pero hubo un nuevo comienzo en el arca de Noé, así puedan tener muchos un nuevo comienzo en este nuevo semestre, en este segundo semestre, en estos 22 años de la iglesia. Podamos recomenzar. Siempre podemos volver a empezar. Solo te pedimos que nos ayudes en el nombre poderoso de Jesús. Amén, Señor, amén y amén. Queremos pedirte que bendigas los elementos de la cena. El pan que representa tu cuerpo molido y herido por nuestros pecados y transgresiones.
el vino que representa tu sangre derramada en la cruz del Calvario. Y que al entrar en contacto con nuestros cuerpos, sea tu propia presencia, Señor, fluyendo, tocándolo todo y cambiando todo lo que tengas que cambiar en el nombre poderoso de Jesús, sanando toda enfermedad, sanando toda dolencia, Señor, limpiando nuestros corazones, limpiando nuestras conciencias de obras muertas, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor, gracias por morir en la cruz por cada uno de nosotros. Gracias por derramar tu sangre en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Aleluya. Y la Escritura dice: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Aleluya. Partamos el pan y le voy a pedir que comamos todos del pan en el nombre poderoso de Jesús, en memoria de Cristo. En el monte Calvario estaba una cruz, emblema de afrenta y dolor. Mas yo amo esa cruz donde murió mi Jesús por salvar al más vil pecador. Oh, yo siempre amaré esa cruz. En sus triunfos mi gloria será. Y algún día, en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Oh, yo siempre amaré esa cruz. En sus triunfos mi gloria será. Y algún día, en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Oh Dios Todopoderoso, qué hermoso, Señor, es estar en tu presencia. Qué hermoso, Señor, es compartir con mis hermanos esta mesa, Padre. Oh Dios, cuánto me hacía falta, Señor, porque no estuve el mes pasado, Señor. Estaba en el médico, pero Señor Dios, tú sabías cuánto anhelaba esto, porque todos los meses lo anhelamos. Todos los que te amamos, Señor, anhelamos este momento, porque para mí es hermoso. Para mí es tu casa, Señor, es tu mesa. Es tan sagrado, mi Dios amado. Padre, gracias, Señor, por la oportunidad que nos brindas a todos aquí de poder, Señor, compartir esto. Y yo quiero compartir con ustedes algo muy corto. ¿Sabe? El Señor me mostró un sueño tan hermoso. Al principio era feo, al principio era horrible. Gente cayendo de un lado a otro, muriéndose. Y yo lo veía a través de una ventana porque estaba dentro de una casa. Y yo veía cómo esas almas caían, cómo caían muriendo, y teníamos miedo y decíamos: no salgamos, no podemos salir, no podemos, cuidado. Luego sentí miedo dentro de esa casa, pero ese temor era porque había unos animales, había león, había oso. Yo decía: ¿qué es esto? Porque estos animales están aquí. Y entonces trancábamos las puertas. Pero después Dios me muestra que nos dijeron: podemos salir ya. Y cuando salimos, eran muchos jóvenes, los danzarines, eran muchos jóvenes. Y cuando yo veía a esos jóvenes,
empezamos a hacer una fila, doble fila. Íbamos por toda una acera de un jardín y nos arrodillamos y empezamos a alabar a Dios. ¿Sabe qué me mostró el Señor? Que esa casa donde yo estaba era el arca. Era el arca. Que aún los animales se resguardan de Dios. Aún los animales siempre están pendientes de Dios. Y los que estábamos ahí estábamos resguardados de esa pandemia que estaba afuera. Y esa es la pandemia que está afuera. Pero los que tienen a Cristo en su corazón, ellos van a conseguir y lograr la salvación. Solo que tú tienes que adorarle, tienes que arrodillarte, tienes que consagrarte, tienes que entregar tu corazón, tienes que sacrificar todo, pero buscar de Dios. Él es la salvación, Él es el arca. Amado Padre Celestial, hoy quiero pedirte, Señor, por todos aquellos, mi Dios, por todos mis hermanos, familiares, amigos, Señor, que hemos perdido familiares. Yo por mi parte 2 hermanas, Señor, en un mismo año, cerca de los 2 meses, Señor, abril y junio, fue un dolor fuerte. Pero tú me has dado esa fortaleza, Señor. Tú me has dado, Señor, esa paz que mis hermanas aún no la pueden lograr. Yo quiero pedirte, Señor, que le des paz y que les muestres, Señor, dónde están ellas ahorita. Que contigo encontramos la salvación. Si nos enfermamos, Señor, en ti está la sanidad. Y si nosotros partimos de esta tierra, en ti está la salvación. Oh Padre amado, que no tengamos miedo ni temor, sino el temor a ti, el no perderte, Señor. Te pido por todos aquellos que están enfermos, que aún están en cama, Señor, mi Dios. Oh Padre Santo, muéstrate ante ellos. Muestra tu poder, Señor sanador. Tú eres nuestro médico por excelencia. Tú traíste las medicinas. Tú creaste los médicos. Tú le diste el don a cada uno de ellos. Tú les diste, Señor, las medicinas, Padre. Tú nos las entregaste porque tú, Señor, creaste esta tierra para que nosotros allí encontráramos la medicina. Señor, mi Dios, muéstrate a ellos. Sánalos, Padre, sánalos. Sálvalos, sálvalos, Señor. Señor, sana sus corazones. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, que lo dio todo por nosotros, Señor. Espíritu Santo, toca las vidas, Señor. Guía, Señor, guía, porque tú eres nuestro amigo, Señor. Gracias te damos, Padre. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús te doy las gracias, Padre Santo. Amén y amén. Amén, amén. Yo quiero que los pastores que están al frente levanten su mano derecha. Dice la Biblia: ¿está alguno de vosotros enfermo? Dice: llame a los ancianos de la iglesia y únjales con aceite, y la oración de fe salvará al enfermo. Hoy me pongo de acuerdo con el equipo de ancianos, de pastores, de pastoras que asistieron hoy al servicio de Santa Cena, Señor, y ungimos con aceite a todas las personas, hermanos, hermanas, que enfermaron, aleluya, de cualquier enfermedad, que contrajeron este virus diabólico, Señor. Y por la fe en lo que hiciste en la cruz del Calvario, por la fe en tu sangre, Jesús, en el poder de tu nombre, en el poder de tu resurrección, enviamos palabra y reprendemos al COVID, reprendemos, Señor, todo virus, toda enfermedad, toda dolencia, y aplicamos la sangre de Cristo en cada cuerpo y declaramos la unción que sana en cada cuerpo. Y por el fe, Señor, creemos que a causa de la unción los yugos se pudren. Levante su mano en su casa y recíbalo. Aleluya, porque ciertamente llevaste tú, Padre, allí, Jesús, nuestras enfermedades y sufriste nuestras dolencias. Y nosotros te tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas tú allí en la cruz herido fuiste por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz
fue sobre ti allí en la cruz, y por tu llaga fuimos nosotros curados. Por tu herida fuimos nosotros sanados. Por tu herida y por tu llaga todos mis hermanos y mis hermanas fueron curados y sanados en el nombre poderoso de Jesús. Y todos dicen amén, amén y amén. La palabra dice: asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Bebamos todo de la copa en memoria de Cristo hasta que Él venga. Por esa sangre, preciosa sangre, Allí en su casa levante su mano y cántelo. que derramó Jesús en la cruz. Jesús en la cruz. Por ella vivo, dígalo. Por ella vivo. Por ella canto. Por ella canto. Por ella espero. Por ella espero que venga mi Salvador. Dígalo fuerte: por esa sangre. Por esa sangre. Preciosa sangre. Preciosa sangre. Que derramó. Que derramó. Jesús. Jesús en la cruz. Por ella vivo. Por ella vivo. Por ella canto. Por ella canto. Por ella espero. Por ella espero que venga mi Salvador. Fuerte, fuerte, dígalo: por ella espero. Por ella espero que venga mi Salvador. Levante sus dos manos al cielo y grítelo: por ella espero que venga mi Salvador. que venga. Arriba de su cabeza, apláudalo. Jesús, hay una iglesia, hay un pueblo, hay un remanente sobre la tierra que sigue creyendo que tú vuelves por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que te esperan. Nosotros te esperamos. Vuelve por tu iglesia. Amén. Si ven, Señor Jesús, levante su mano y mientras viene, Señor, úngenos para la tarea que tenemos por delante, Señor. Aleluya, para que el día que tú regreses, todos nosotros seamos bienaventurados porque nos halles haciendo así. Te lo pedimos en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Dele un aplauso al Señor allí donde usted está. Aleluya. Gloria a su nombre. Y le voy a pedir que tome allí su lugar y que, aleluya, abra su Biblia, por favor, en el libro de Jueces, capítulo 2. Vamos a estar sentados los que estamos en el recinto, por favor, en una silla hasta que terminemos. Y le voy a pedir que allí en su casa esté sentado con su Biblia en la mano. Por favor, tenga su Biblia en la mano, ábrala. En el libro de Jueces, capítulo 2, y dice así la palabra de Dios. En el versículo 6: porque ya Josué había despedido al pueblo y los hijos de Israel se habían ido cada uno a su heredad para poseerla. Voy a repetir esta palabra: porque ya Josué había despedido al pueblo y los hijos de Israel se habían ido cada uno a su heredad para poseerla. Y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué. Y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová que él había hecho por Israel.
Oiga, pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años. Y lo sepultaron en su heredad en Timnat Sera, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaz. Oiga esto. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres. Y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por medio de Israel. Aleluya. Padre, por favor, en honor a nuestros 22 años que cumplimos este mes, te suplico, te imploro que reveles esto que has puesto en mi corazón a todos los corazones. Producen cada uno de nosotros un verdadero arrepentimiento y una reconsagración genuina a tu obra, al llamado que tú nos has hecho, Señor. En verdad necesitamos una reconsagración y cambiar muchas cosas, Señor, para poder cumplir con las exigencias de la gloria postrera. Ayúdanos, pon el querer como el hacer por tu buena voluntad, y permite que haya un avivamiento en este tiempo, un avivamiento, aleluya, sin precedente, un avivamiento de tu gracia, de tu favor, de la evangelización del mundo, del discipulado, de las células, de la iglesia, en todos los órdenes y en todos los aspectos, como está profetizado en tu palabra. En el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, que tu palabra corra, que tu palabra crezca y que tu palabra prevalezca. Amén, amén y amén. Aleluya. Y quiero hablar sobre lo que es para nosotros el aniversario, lo que es el mes aniversario. Estamos, aleluya, en los comienzos del mes donde vamos a cumplir 22 años de ministerio en este lugar. Y es inevitable, de verdad es inevitable que haya mucha sensibilidad en mi corazón cada vez que se acerca un aniversario de haber venido a este lugar. Porque hay muchos sentimientos encontrados. Porque no es sencillo lo que ha pasado. Y que a veces por sabido se deja de contar y llegan nuevas generaciones a nuestra congregación, a la iglesia y a las iglesias hijas, y se deja de contar la historia de cómo empezó este movimiento. Es importantísimo cuando pertenecemos a un movimiento que sepamos sus orígenes, que sepamos sus sacrificios, que sepamos todo el precio que han pagado para llegar a donde nosotros estamos viendo que llegó. Por ejemplo, con mi iglesia Emanuel de Caracas, una cosa que me gustaba era saber cuando mi pastor contaba la historia de cómo Dios lo llamó a él, cómo pertenecía mi pastor Antonio González a la iglesia bautista. Y como ustedes saben, la iglesia bautista, la gente no habla en lenguas, no creen en los dones del Espíritu Santo y no creen en las manifestaciones pentecostales o carismáticas del Espíritu Santo. Pero ellos estaban en un grupo de jóvenes en la iglesia bautista y estaban buscando mucho al Señor, Pastor Edison. Estaban de verdad fervientes y llegó un momento con 17 personas jovencitas que los bautizó el Espíritu Santo. Ellos no creían en eso. No creían en eso, pero los tomó el Espíritu, Nercy, y empezaron a hablar en otras lenguas. Según el Espíritu les daba que hablar, se quedaron impresionados. Porque una broma que uno lo cree y lo anhele. Porque hay gente que aún en el pentecostalismo no hablaba en lengua nunca, ¿verdad? Pero ellos no creían en eso, hasta lo criticaban. De repente el Espíritu cayó y ¡boom!, los bautizó y empezaron a hablar en otras lenguas. ¿Cómo ellos se iban a oponer a lo que estaba pasando? De pronto no sabían cómo explicar eso. Empezó en ellos una unción a moverse tremenda. Empezaron a reunirse y a hablar en lengua. Bueno, hasta que la organización tuvo que expulsarlos. Los expulsaron, los votaron. En ese tiempo hubo muchas divisiones de las iglesias bautistas porque Dios estaba bautizando con su espíritu a muchos bautistas y simplemente la organización los votaba. Para ellos habían entrado en una falsa doctrina.
Y ellos fueron tan comprometidos con lo que vivieron que simplemente se fueron, y empezaron a fomentar eso, el mover la unción. Y eran 17 jóvenes y mi pastor era uno más, era jovencito. Y estaba fervoroso él con su Señor. Y llegó el momento cuando esas 17 personas dijeron: necesitamos un pastor, necesitamos un pastor. Y todos estuvieron de acuerdo que el pastor debía ser mi pastor Antonio González, muchachito, jovencito. Y mi pastor tenía la misma edad que yo cuando Dios lo llamó, 25 años. Y tenía mucha responsabilidad profesional porque él dirigía la construcción de la represa de Lagartijo. Y había construido varias represas, así que trabajaba con los gobiernos de entonces, construyendo represas. Era un hombre muy próspero, muy bendecido. Y acceder al llamado era un llamado a tiempo completo para pastorear 17 personas al comienzo. Y mi pastor, hermano, respondió al llamado y lo dejó todo. Y se vino con esas 17 personas y empezaron lo que es este movimiento, la Iglesia Emanuel. Alquilaron un apartamento en el 23 de enero y ahí iba con sus hijos todos los días, los subía y los bajaba. Muchas veces no había ascensor y venía todos los días a la iglesia y empezó un mover. Y en principio alquilaron allí en Sucre Salón número 88. Eso ahorita es un galpón gigante, una iglesia como esta. Pero en ese tiempo eran cubículos, eran como oficinas. Y cuando hablaron con el dueño del lugar, el dueño le dice: pero alquilen este cubículo, porque ustedes son apenas 17, ahí cabe y sobra. Y él dijo: no, yo quiero todo el salón, yo voy a tumbar los cubículos. Pero usted es loco, ¿para qué usted quiere todo el salón si ustedes son 17 personas? No, pero aquí van a venir miles de personas. Y tuvo esa fe, hermano. Y mi pastor alquiló todo el lugar con 17 personas, tumbó los cubículos y trajo a un evangelista llamado A.A. Allens. Y ese mismo evangelista le compró las 1000 sillas para la iglesia. Y las 1000 sillas se llenaron. Y la gente quedaba parada. Había un mover, hermano, fuego de Dios. Y así fue la historia de nuestra iglesia. Y nuestra iglesia es una iglesia de fuego, de pasión evangelística. Una iglesia donde las personas predicaban en las plazas, en los hospitales. Una iglesia de vigilia, de ayuno, de mover. Allí, años después, cuando ya era una iglesia establecida, ya habían comprado el lugar, ya era propio, todavía faltaba arreglarlo. Pero ahí llegué yo al Señor hace 26 años, ahí en mi iglesia. Pero es importantísimo conocer los orígenes, porque entonces eso te ayuda a amar más a la organización, te ayuda a amar más a su fundador, ¿verdad? Al patriarca, a su familia, porque ellos pagaron un gran precio para esa iglesia que tú estabas disfrutando. Y por eso es que él de vez en cuando contaba la historia de cómo él había respondido al llamado. Eso te aviva a ti el amor por ellos. Aprendes a amarlos porque sabes que eres fruto del sacrificio también de ellos y de un grupo de hombres y mujeres que trabajan al lado de ellos por muchos años, que ayudaron a levantar esa iglesia. Mi iglesia no era nada perfecta, era bastante imperfecta, como somos todas las iglesias, pero era mi iglesia. Y nada como cuando tú aprendes a amar tu iglesia. Y de esa iglesia, bueno, yo me convertí. En esa iglesia a mí me adoctrinaron, en esa iglesia me bauticé, en esa iglesia empecé a predicar el evangelio en las plazas, en las calles, en las congregaciones. En esa iglesia me casé, en esa iglesia me enviaron para Barquisimeto hace 22 años. Llegué hace 26, tenía 4 años en la iglesia, 22 años exactamente. Hoy, esta semana, este mes de julio, que nos vinimos a Barquisimeto. Y cuando mi pastor nos envió, fue algo muy hermoso. Su despedida, las palabras que dijo. Nosotros subimos a su casa a saber su opinión. Era el último de los vellones que le pusimos al Señor, ya que una vez yo intenté hacer algo parecido y no me aprobó nada.
pero en esta segunda oportunidad era de Dios y Él nos envió. Y nos envió con tan linda disposición y palabra. Y yo sé que tú vas a tener una iglesia grande, Keyson, y yo sé que tú vas a ser un protagonista de los futuros tiempos. Y dijo tantas cosas bonitas y nos vinimos a este lugar. Y bueno, todos conocen la historia. Los primeros años de nadie en el ministerio son sencillos. No es que de Keyson. Creo que los primeros años de casi todo el mundo en el ministerio son difíciles. Los míos fueron muy duros, los nuestros fueron muy, muy duros el primer año. Por cierto, en el marco de un aniversario, del primer aniversario, la pastora Nancy lo recuerda como si fuera ayer. En vez de picarme la torta, nos pusieron la torta por la cabeza. Primer año, 18 de julio, el primer año que estábamos cumpliendo, tremendo problemón hubo. Una cosa que era para volver loco a cualquier persona, hermano. Nos pasó algo gravísimo en el primer año. Creo que el diablo en verdad intentó sacarme en el primer año y por poco lo logra, porque su arremetida contra mí, contra la familia, fue perversa. ¿Te acuerdas, Nancy? Fue duro. Yo creo que no toda persona te aguanta ese sacudón que nos dio el diablo. Habíamos crecido en el último servicio, habíamos contado 162 personas. Ese último servicio antes de ese 18 de julio. Y con el sacudón y estremecimiento que hubo, quedamos como 15. ¿Te acuerdas, Nancy? Volvimos a quedar como 15. Era como volver a comenzar. Y en ese tiempo, bueno, fue muy duro, fue muy difícil. Y por mucho tiempo en el ministerio, desde que uno salió para acá, el primer año, el segundo año, el tercer y cuarto año, uno tenía más preguntas que respuestas. Uno tenía más incertidumbre que certidumbre. Más dudas que certezas. Pero poco a poco el panorama se fue aclarando. Una de las cosas que he entendido, y vamos a hablarlo en el marco de estos 22 años, es que tú no solo necesitas el llamado, necesitas la unción. Tú tienes el llamado y no tienes la unción, estás liquidado. Si tú tienes el llamado y no tienes la unción, estás liquidado. Y la unción, para que se te otorgue, para que se te dé, necesita de los ungidos. No hay unción sin ungidos. Los que pueden, aleluya, transferir la unción a los hombres, a las mujeres de Dios, a los ministerios, son los ungidos. Y si tú no tienes respeto y reconocimiento por los ungidos, ¿cómo vas a ser ungido? Una de las cosas que nos favoreció a nosotros era el hambre que teníamos de conocimiento de su palabra, de crecimiento de su palabra, y el hambre loca que teníamos de ser ungido. De ser ungido. Esa hambre nos llevó a salir del país, a buscar ministerio, a exponernos a ministerio. En nuestros comienzos, gracias al Señor, pudimos exponernos a ministerios que nosotros reconocíamos que tenían una unción y que esa unción era liberada en nosotros y desatada. Y yo hoy reconozco, 22 años después de que llegamos a este lugar, que somos producto del llamado, pero de la unción, o de muchas unciones, porque no es una unción. Hay hombres y ministerios que tienen una unción evangelística para soltarla sobre ti. Hay hombres que tienen una unción de crecimiento y de multiplicación. Hay iglesias o ministerios donde tú vas a recibir la unción de crecimiento. Hay gente que tiene la unción para consolidación. Hay ministerios que tienen la unción para familias estables, felices. Sabemos que hay gente que tiene la unción para liberar financieramente personas y para constituir libertadores financieros. Y sabemos que hay ministerios que tienen la unción, aleluya, para levantar ministerios de transformación, transformacionales. Y nosotros hemos tenido la bendición que todos los ungidos de nuestro tiempo nos ungieron, los más reconocidos. Podemos decir al día de hoy que nos ungió, empezando por nuestro pastor Antonio González, más ungido que ese no había en Venezuela. Nuestro apóstol Ignacio Alastre, nuestro apóstol y profeta Marlene, nos ungieron desde los comienzos allá en Caracas. El apóstol Sojo, mi amigo,
nos ungió pastores que venían, Mario Fumero, Demetrio Montero Méndez, gente que la generación de este tiempo ya no va a conocer como nosotros tuvimos el privilegio de conocerlo. Hombres de Dios, recuerdo un gran hombre de Dios que nos ungió y vio nuestro ministerio y nos los dijo: usted va a tener un ministerio así, así, así. Y yo no podía creer eso. José Zapico, en la iglesia de Caracas. Y me decía: veo multitudes detrás de ti. Y me decía, como yo estaba solo allí, me decía: Andy, busca a tu esposa y la trae, porque no es para ti solo. Y yo decía: es de Dios, porque ¿cómo sabe que yo estoy casado? Y fui a buscar a Belki y nos ungieron multitudes. Pero después aquí en el ministerio, bueno, nos hemos tenido el privilegio de ser ungidos por los pastores César y Claudia Castellano, por el pastor Ricardo Rodríguez de la iglesia Avivamiento. En Bogotá hace 18 años fuimos ungidos por el pastor Benijín. Ahí es donde recibimos una unción muy especial. Fuimos ungidos por Morris Cerulo. Aleluya. Hemos sido ungidos y orados. Nos han orado Casluna. Nos han ungido Jorge H. López, Fernando Solares, de las Familias de Dios. Hemos viajado porque cuando tienes hambre de la unción te toca. Recuerdo a mi amigo el apóstol Eleazar Varela, que nos conseguíamos por allí y decía: oye, tú y Gregory tienen hambre de la unción. A mí me gusta a ustedes, que ustedes son locos. Y salíamos corriendo cuando iban a orar, hermano. Nosotros no es que la gente pasa caminando, nosotros íbamos corriendo y nos lanzamos. Cuando me ungió Morris Cerulo fue tremendo, porque fue en Maracaibo. Y Morris Cerulo es uno de los ministerios más poderosos que hubo en la tierra. Ya está en la presencia del Señor. Realmente uno de los más poderosos, reconocido a nivel mundial. Y el apóstol y yo nos fuimos para Maracaibo a escucharlo. Y estábamos como a la mitad, eran miles de personas que íbamos allí. Y eso fueron 2 horas electrizantes. Lo que se sintió allí no se puede contar, hay que vivirlo. Ya él estaba terminando al final y yo llegué y yo no vi que recogieron ofrendas, no recogieron nada. En todo el servicio no recogieron ofrendas. Empezó el servicio y ya estaba terminando. Y yo dije: Dios mío, yo necesito amarrar esa palabra. Y yo digo: bueno, no están recogiendo nada, pero yo no me voy a ir para Barquisimeto sin amarrar esa palabra. Y agarré todo lo que tenía y me paré y el apóstol se vino atrás mío. Y empezamos a caminar. Cuando llegamos aquí, porque íbamos a ir a lanzarlo y nos íbamos a regresar. Cuando llegamos aquí, dice: quiero orar por los pastores. Yo dije: lo que es dar, vale. Cuando él dijo: quiero orar por los pastores, ya llegué. O sea, aquí estoy. Entonces pasé de primerito y me puse aquí frente a él. De primerito, y aquí mi apóstol. Y muchos se quedaron sin ese privilegio. Y me montó en el púlpito y yo estaba predicando y yo aquí atrás de él. Pero mi intención no era que me orara, mi intención era dar. Pero como Dios ama, ¿qué? Al dador alegre. Y le digo, a mí me ministró de una manera que no lo hizo con nadie. Y una cosa singular. A mí me ministró, me abrió la boca y pegó su boca con la mía y me dijo: recibe. Y me sopló. Ahí, ¡pum! Impresionante. Y hoy 22 años después, yo reconozco que nosotros somos producto de todos esos ungidos de Dios. Dele un aplauso al Señor allí donde usted está. Aleluya. No hay una persona ungida sin los ungidos. Necesitan los ungidos, gente que te unja, reconoce. Y no hay un ungido en el mundo, hay muchos ungidos y hay muchas unciones. Amén. Y tú debes buscar esas unciones. Debes buscar esos hombres que te oren. Cuando vino Serafín Contreras Galeanos aquí a Barquisimeto y todos los ministerios que nos han visitado, a mí me gusta, yo soy humilde, me gusta. Mi pastor siempre decía: ¿qué es? Una oración no le hace mal a nadie. Bueno, le decía: pastor, ¿me permite orar por usted? A mi pastor me decía: órame, una oración no le hace mal a nadie. A mí me gusta recibir oración. Quiero orar por mí, ore. Yo le pido a la iglesia que ore por mí, me arrodillo para que la iglesia ore por mí, porque a mí me gusta, yo soy producto de la oración de la gente. Somos producto de la unción de los ungidos. Una de las cosas que quiero, que esas unciones que Dios ha puesto en nosotros, porque una cosa es importante: cuando esas unciones se sueltan sobre tu vida, son irrevocables. Y este año en la convención aniversaria queremos soltar esa unción sobre muchos ministerios.
sobre muchos ministerios, sobre ministerios nuevos en la iglesia, frescos, que quieran recibir esas unciones, que nosotros pagamos un precio para recibirla y ahora tenemos la facultad también de desatarla en las personas. Porque cuando tú estás en el ministerio con un llamado y has sido ungido para eso, es totalmente diferente. David era un hombre llamado de Dios, pero tuvo que ser ungido por el profeta. Usted conoce la historia de Elías y Eliseo, ¿sí o no? Aleluya. Eliseo estaba allí con Elías para arriba y para abajo, pero necesitaba la unción. Sin la unción estás liquidado. Cuando Benny Hinn dijo, hace 18 años dijo en Bogotá, no es los que tengan título de pastor, sino los que sean honrados con la unción, yo entré en crisis. Porque yo dije, Dios, hoy mismo me tienes que demostrar y confirmar si yo estoy honrado con la unción o yo tengo título de pastor. Y tomé una resolución y dije, porque si yo lo que tengo es un título de pastor, llegando a Barquisimeto yo renuncio a esto. Porque la predicación había estado electrizante, recomiendo que la vean, hace poco la vimos aquí en la iglesia con los pastores. Y yo había entendido que para lo que venía para este mundo, con título de pastor, tú no lo ibas a poder enfrentar. O tenías la unción o estabas fuera de juego. Los tiempos que estamos viviendo no se pueden enfrentar con título de pastor. ¿Qué pasa con el que tiene título de pastor? Como el que tiene título de informática como yo. Que lo colgué. O sea, un día lo usas, un día comes de él y nos dio comida por mucho tiempo. Pero ¿dónde está mi título de informática? Vaya a buscarlo. Lleno de polvo, guardado en una caja hace 22 años. Yo más nunca vi mis títulos, no sé ni me acuerdo cómo son. Cuando tienes título, lo usas, lo montas y un día queda para puro cuadro. Pero cuando es la unción, no, la unción te habilita. La unción te habilita para. El Espíritu de Jehová está sobre mí porque me ungió Jehová y me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a sanar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos, a los presos, a abrirle la cárcel. O sea, la unción es la habilitación del Espíritu. El llamado lo tenía yo quizás desde niño, seguramente. Yo recuerdo siendo católico, apostólico y romano, yendo cada domingo a misa, consagrado. Me hice amigo de dos frailes, mi mamá lo recuerda, son amigos de nuestra familia. En ese tiempo el fraile Joel y el fraile Reni, hoy son los sacerdotes, curas, amigos míos, Reni y Joel. Pero ellos eran amigos míos, frailes, iban a mi casa, íbamos caminando, la gente, como me vieron mucho con los frailes, la gente, ay, que eso se nos va a meter a cura. Y ellos querían, me llevaban al seminario, me gustaba el ambiente donde ellos estaban, el cuarto de ellos, estaban estudiando. Me daban libros para leer, estábamos en el grupo de aguinaldo de la iglesia. Y yo tengo como testimonio una postal que me regaló el fraile Joel, hoy el padre Joel, mi amigo, donde él me dedica algo allí y me dice, tú le vas a servir al Señor. Y para mí eso fue profecía, eso fue una profecía. Seguramente él pensaba que era allí. Una vez le escribí, le dije, Joel, yo soy pastor, me dijo, sí, que él me dijo, mi hermano. Le dije, terminé sirviéndole al Señor tal cual como tú le dijiste. ¿Y sabes qué me dijo? Yo sabía que tú le ibas a servir al Señor. Yo sabía que tú le ibas a servir al Señor. Así que el llamado seguro uno lo tenía desde niño. Porque es que yo sentía cosas por Dios que ni mis hermanos sentían, ni mi familia. Era algo muy especial. No sé si yo me estoy explicando. Y yo he hablado con varios hermanos aquí y le han vivido experiencias similares. Cuando íbamos a ver las películas en el cine sobre la Semana Santa, yo lloraba. Yo me daba un sentimiento muy grande. O sea que yo tenía una manifestación espiritual muy, muy fuerte con respecto a Jesús. Y después cuando uno llega al Evangelio, uno sabe que el llamado uno lo tiene, pero la unción es otra cosa. Y si no llega la unción, ni te atrevas a responder a ningún llamado. Tiene que llegar la unción, porque la unción es lo que te va a habilitar para. Y hoy a 22 años, hermano, este mes del aniversario, remueve todo eso en mí. Remueve mi niñez en esa parte espiritual. Remueve mi momento cuando me convertí. Remueve cada ministro que me ministró. Remueve cada enseñanza que recibí. Los estudios teológicos que hicimos, los libros que hemos escrito, las iglesias y los países que hemos ido. Remueve muchas cosas en mí. Remueve el sacrificio que hemos hecho. Porque una cosa que nosotros tuvimos, hermano, es que nosotros no le dimos a Dios
lo que sobre allí. No, nosotros le entregamos a Dios los mejores años de nuestra vida, nuestra juventud. Hay gente que espera no sé qué carrizo para responder a un llamado de Dios, pero es que nosotros le dimos a Dios cuando estábamos en la plenitud de nuestras carreras profesionales, cuando estábamos en nuestra plenitud de salud, de vida, de todo. Y justo ahí entregamos nuestras vidas al Señor. Y eso es lo que no es fácil. Ese nivel de sacrificio y de entrega desde que eres un chamo. Nancy, recuerda, muchísimas personas no creían en mí por mi apariencia de chamo cuando yo llegué. Muchas personas, este es un chamito. Yo recuerdo un evangelista puertorriqueño que me conoció y dijo esta frase, dijo: es tremendo, en este país cualquier chamito pega un grito y ya es pastor. Era porque él me veía chamito, no creía en mí. Y eso que yo no me había cortado los bigotes, chamo. Yo tenía todavía el bigote del zorro. Y con eso una aparentaba más edad, porque yo cuando me los quité, oye, me bajé como 10 años. Es tremendo. Era una apariencia de chamo. Una vez unos hermanos estaban hablando con un pastor de por acá sobre la construcción del templo, la compra de este templo. Y decía: ay, ese hombre va a salir de ahí como corcha de limonada, porque ese es un chamito y tiene puros tripones ahí con él. Y es verdad, eran puros tripones conmigo. Y pensaban que íbamos a quedar mal económicamente y que nos iban a sacar de aquí. Bueno, la historia ya caminó. Han pasado 22 años. Muchas aguas han pasado bajo esos puentes. Y hemos visto de verdad la gloria de Dios en este ministerio. Gracias al Señor. Si uno pudiera, Nancy, cuantificar, tú que tienes tanta historia aquí, ¿cuántas personas tú piensas que han pasado por esta iglesia a lo largo de estos 22 años? Suelta un número allí. ¿Ah? Pero suelten un número. Son 22 años. Gente que ha venido y se ha ido. Gente que... ¿Cuántas personas usted cree que han? Un aproximado. Hubiese sido bueno cuantificarlo. Pero yo una vez estuve como haciendo una especie de cálculos solo con los que han pasado por encuentro y me dio más de 20,000 personas. Más de 20,000 personas. Claro. Es que yo una vez estuve, como digo, sacando la cuenta de los encuentros y me pasó de 20,000 encuentristas, personas llevadas a encuentros. Es que si tú ves nada más el libro de visitas de nuestra zona de campeones, pasa de 5,000. Que es desde el 2009 para acá y pasa de 5,000. Hermano, nosotros es posible que en este ministerio, con la ayuda de Dios, hayamos tocado más de 50,000, 100,000 personas. Dele un aplauso al Señor, aleluya. Personas, familia. Y una de las satisfacciones más grandes que me ha dado el Señor no es esa, no es alcanzar a 1,000, 2,000, 3,000, 4,000, 5,000, no, sino el ver vidas cambiar. Eso ha sido para mí, hermano, el pago de mi ministerio. El saber que el que está en Cristo, nueva criatura, es que las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Hoy yo aquí, Pastor Martín, creo en el poder transformador del Evangelio para una vida. Creo en el poder transformador del Evangelio para una familia. Y creo en el poder transformador del Evangelio para un barrio, para una comunidad, para una ciudad y para una nación. Dele un aplauso al Señor, aleluya. Creo. El Evangelio cambia vidas, el Evangelio transforma vidas. Oye, ¿cómo eran las familias cuando nosotros llegamos a este lugar? ¿Cómo eran los hogares? ¿Cómo la gente de verdad estaba tan tocada por la situación de pobreza, familias disfuncionales? Y que todo eso haya cambiado, no en uno, no en dos, no en tres, en cientos. Es para nosotros, hermano, la verdadera paga de haberlo abandonado todos nosotros tan jóvenes, la verdadera paga de nuestro llamado. Hemos visto la transformación,
espiritual, el crecimiento numérico, el impacto en la próxima generación, el impacto social o de lo que llama el pastor Ricardo, el presbítero Ricardo Moreno, lo que es la obra integral de la iglesia, la obra social de la iglesia. Él no la llama así, él la llama la obra integral, él lo llama algo más integral de la iglesia. Y lo hemos visto en estos 22 años. Y eso nos hace estar complacidos. Y yo en este momento, físicamente, que vamos a cumplir 51 años, me siento honestamente, y no estoy echando broma con esto, me siento bien todavía, gracias al Señor. Me siento en plenitud de facultades mentales, intelectuales, espirituales, físicas. Me siento muy bien, gracias al Señor. Denle un aplauso por eso, aleluya. O sea, siento que estoy... Yo no estoy siendo arrogante con esto, Pastor Jorge, sino sincero. Me siento bien. Si me sintiera que mis fuerzas desfallecieron, yo se los diría. Yo le diría, oye, me siento cansado, estoy agotado, pero no me siento así. Me siento muy bien. O sea, creo que si yo pongo mi vida, si han pasado 22, las pongo 22 años, 20 años más para allá, yo creo que tengo el fuelle para echarle pierna en todos los aspectos. Y estoy tratando de comer más sano y estoy tratando de hacer ejercicio todos los días y estoy buscando de la mil y un manera preservarme para el propósito. Ok. Sin embargo, 22 años son 22 años y 51 años son 51 años. Y hay algo que sucede que es mágico cuando llegas a esta edad. Cuando llegas a 50, 51 años, a 22 años de ministerio, quieras o no, tienes que pensar en la próxima generación. Si eres responsable, tienes que pensar en lo que vas a dejar. No es que estamos, el que me escucha mal dice, ay, el apóstol se está despidiendo. Ay, no, cabecita para, no me estoy despidiendo de nadie, te estoy diciendo que ya está aquí 20 años más. Pero sí, obligatoriamente, oye los mensajes de Dante Gebel últimamente. Porque cuando Dante Gebel tiene 53 años, y quieras o no, empiezas a pensar en que todo lo que tú hiciste no se vaya a desvanecer, no se vaya a caer, no se vaya al piso. Hubo dos movimientos en tiempos antes de Jesús, de dos hombres, unos Teudas, ¿te acuerdas? Y otro Judas, creo que se llamaba. Ellos dos levantaron un movimiento y dice la Biblia que arrastraron ambos tras sí a mucho pueblo. Pero una vez que ellos murieron, eso se deshizo y fueron venidos a nada. Eso lo dijo Gamaliel, ¿se acuerdan? Gamaliel dijo, tuvo fulano, tuvo mengano, tuvieron mucha gente, pero cuando murieron ellos, puro buchipluma, se acabó todo y ese movimiento no fue nada. Hablando Gamaliel de que a los cristianos lo dejaran tranquilo. Y él decía, porque si esos cristianos no son de Dios, se va a deshacer, eso se va a acabar. Pero si esos son de Dios, nadie los podrá detener. No seáis tal vez ustedes hallados luchando contra el mismo Dios. Y mire que Gamaliel tuvo razón, porque murieron los líderes del movimiento, fueron muriendo. Murió Jacobo, murió Esteban, murió luego Pedro, murió Pablo, fueron muriendo y se acabó el evangelio. No, ahora es que hay evangelio en el mundo entero. Dele un aplauso al Señor fuerte, aleluya. Lo que va a demostrar que un movimiento es de Dios, escúcheme, es su permanencia en el tiempo y su capacidad de sobrevivencia en las futuras generaciones. Un mensaje parecido a este lo dio el pastor Jorge H. López en una de las últimas convenciones en la iglesia nueva del pastor Cas Luna. Hubo muchos predicadores en esa convención, pero la palabra que a mí me dejó cimbrado fue la que dio el doctor Jorge H. López, porque Cas Luna estaba estrenando su nuevo templo. Ese templo majestuoso, una cosa que debe ser de lo más lindo y precioso de Latinoamérica, ahora mismo. Pero el pastor Jorge H. López lo puso a reflexionar a Cas Luna y a todos, y a él, porque él también es pastor de la Mega Frater, una cosa majestuosa también.
Y entonces él decía, Edison, que las 7 iglesias que están mencionadas en Apocalipsis fueron 7 iglesias locales. Existieron, habían multitudes, pero él decía, pero vaya hoy a Esmirna a ver qué hay allá. Vaya hoy a Éfeso a ver qué hay allá. Vaya hoy a Filadelfia a ver qué hay allá. Fueron iglesias locales. Usted sabe que es un mensaje espiritual para nosotros, pero también fueron iglesias locales. No sé si yo me estoy explicando. Me imagino que el mismo pensamiento tendrá el pastor Cho con su mega iglesia, que es la iglesia que llegamos a 1 millón de personas. Ajá, y una vez que Cho ya va perdiendo sus fuerzas y sus facultades, ¿va a permanecer ese movimiento? ¿Se va a estancar o se va a acabar? Ahora mismo, hace unas semanas atrás, leí que el pastor Rick Warren, mentor de nosotros, a través de sus escritos, sus libros, sus prédicas, está buscando, ya está en las gestiones de buscar para estos próximos meses un pastor sustituto para él en la iglesia Saddleback en los Estados Unidos. Una iglesia que él levantó de la nada, una iglesia que él la levantó con su familia de la nada y que ahorita tiene 30,000 personas. Y ha sido un movimiento impresionante del espíritu en los Estados Unidos. Y tiene iglesias por todo el mundo. Y ya tiene 40 años sirviendo al Señor. Y ya él va a entregar eso en manos de otro pastor. Y yo digo, es tremendo porque en todos esos hombres hay una preocupación. Yo sé que la hay en Cash Luna. Yo sé que la hay en Dante Hebel. Yo sé que la hay en César Castellano. Porque nosotros no somos eternos. Porque nosotros no somos eternos. Lo que tiene que ser eterno es nuestro Dios y la obra de Dios en esta tierra. Vamos, denle un aplauso al Señor. Ahora, para ir cerrando este mensaje, la preocupación que uno le agobia en días como estos es la próxima generación. Lo que estamos viviendo. Miren lo que le pasó a esta generación, ¿no? Usted sabe lo que es hablar de la generación de Moisés y de Josué. Es hablar de 2 generaciones poderosas en Dios. Es hablar de las 2 generaciones que más experiencias poderosas vivieron con el Señor. Más experiencias estruendosas, gloriosas, estremecedoras. La generación de Moisés y Josué, ¿qué no vieron ellos, hermano? Esa fue la generación que vio la liberación del pueblo de Israel. ¿De dónde? De Egipto. Ellos vieron todas las plagas de Egipto y vieron cómo Dios los guardó de cada una de las plagas hasta la última plaga, la muerte de los primogénitos. Ellos vieron salir a millones de personas, 1 o 2 millones de personas hacia la tierra prometida. Ellos vieron la columna de fuego, la columna de nube. Ellos vieron a Faraón venir atrás. Ellos vieron algo, hermano, de lo más grande, que es abrirse el mar para que ellos pasen. Lo vio Josué y lo vio Moisés. 2 generaciones. Ellos vieron cuando llegaron al otro lado, ver que el mar se cerró y Faraón quedó liquidado allí con su ejército. Y ellos vieron a toda una generación dar vueltas 40 años en el desierto y vieron con sus ojos que los vestidos de la gente no se envejecían y se agrandaban y el calzado se agrandaba. Ellos lo vieron. Vieron y comieron, una generación privilegiada, comieron maná del cielo, pan de Dios. Tomaron agua de la peña. Sobrevivieron al desierto 40 años. Y luego, al partir Moisés, ¿verdad? Al terminar su gestión, vieron la sucesión de Josué y vieron todo lo que Josué hizo. La generación de conquista. El que conquistó tierra por tierra, ciudad por ciudad y la repartición de la tierra. Ahora, ¿qué tenemos? Tenemos una población que años atrás no tenía una tierra, no podían adorar a Dios con libertad, no tenían prosperidad, no tenían nada. Ahora tenemos a una generación que tiene una tierra propia, que la han conquistado, que Dios se la ha dado, una tierra que fluye leche y miel, tienen paz, tienen un ejército, tienen el respaldo de Dios, tienen tierras, tienen abundancia, tienen prosperidad.
Y viene el desastre más grande. Que ahora todos se están poniendo viejos. Dice aquí que Josué llega a 110 años y tocó lo que tocó, que todos fueran muriendo. Y en lo sorprendente, hermano, lo más sorprendente es que al morir esa generación, esa próxima generación, Pastor Edison, dice, toda aquella generación también fue reunida con su padre. Fueron muriendo Josué y los líderes. Inmediatamente, mira lo que pasa, se levanta después de ello otra generación que no conocía a Jehová ni la obra que había hecho Dios con Israel. ¡Qué tragedia! Para mí hay que subrayar ese versículo, ponerlo en círculo y decir, este es el versículo más triste de todos los 66 libros de la Biblia. Siempre me ha dolido ese versículo del corazón. 20,000 preguntas uno se hace. ¿Cómo es posible que en tan solo una generación, óigame bien, los que están en casa, se haya olvidado todo? Se haya olvidado todo. Y lo más grande, lo más duro, una generación que tenía un estado de bienestar mucho más grande que los que le precedieron. Tenía un estado de bienestar. A veces el confort, el estado de bienestar, el estado de prosperidad es lo que termina alejando a la gente de Dios. ¿Recuerdan a Salomón o al proverbista decir, no me des riqueza ni qué? Ni pobreza, no sea que con la riqueza me vuelva loco y me aparte de ti, y con la pobreza me vuelva loco y robe y hurte y te niegue. Es una oración diabólica, una oración carnal, emocional, de una persona que ignora la voluntad de Dios, pero además seguramente no merece tener riqueza, no merece tener prosperidad, porque seguramente cierto tipo de prosperidad hará simple y llanamente que se aleje de Dios. Pero tampoco merece ser pobre, porque es capaz de hacer lo que sea en su pobreza y renegar de Dios. ¡Qué desgraciado! ¡Qué oración tan desgraciada, hermano! Es el que quiere vivir en la clase media siempre. Ni me hagas rico ni pobre, ni mucho ni poco. Cuando nuestra Biblia dice que Dios nos da el poder de hacer ¿qué? La riqueza. Si Él nos los da porque quiere que eso sea para nosotros. Cuando nuestra Biblia dice que Él nos ama y que quiere que seamos ¿qué? Prosperados en todas las cosas y que tengamos salud. Él nos da esa facultad. Pero como decíamos hace poco en la Universidad de la Libertad y la Inteligencia Financiera, para un judío ser rico es una más y mejor manera de ¿qué? De servir a Dios. Pero hay gente, hermano, que uno trajo a los caminos de Dios y que han experimentado cosas que ya ninguno, ni sus padres ni sus abuelos experimentaron. Tienen familias funcionales, tienen familias estables, tienen bendición y paz en la casa, tienen carro, tienen casa, tienen empresa, tienen negocio, tienen bendición. Y ahora se corre el riesgo gigante de que toda esa bendición que tienen los enfríe, los opaque, aparte a sus hijos de los caminos. Y se corre el riesgo de que al pasar esta generación a sus hijos haya que reevangelizarlo. No tienen amor por la casa de Dios. No están esperando el domingo para congregarse. No tienen amor por la alabanza, por la adoración, por lo de Dios, por lo sagrado, por lo santo. Es delicado esto. Es triste esto. Eso sería el fracaso de todos nosotros. Eso sería el fracaso de una generación. En el ayuno puse de ejemplo a la pastora Nancy. Un gran ejemplo para todos nosotros. No por ella, porque es que ella empieza desde Tiva, que es la mamá de ella, que es la viejita Tiva. ¿Cómo conocemos nosotros a Tiva? Yo tengo 22 años conociéndola, la misma persona. Una viejita que te camina, la seca y la meca haciendo la obra de Dios. Esa mujer, todos los días esa mujer no la consigue por ahí. Estoy aquí, estoy visitando, estoy administrando, estoy una mujer de Dios, hermano. Yo me siento orgulloso de Tiva, de haberla conocido. Me bendice su vida. Ella tendrá todos los errores, defectos que tenemos los seres humanos, pero ¿quién puede negar que Tiva es una sierva de Dios? Y muchas veces con la tensión disparada. Y muchas veces con una tensión que ya se muere. Tengo 22 años, se muere Tiva. Ya se muere. No se murió, siguió. No se murió, siguió. No se murió, siguió. Y no se muere.
Y yo siempre digo que no se muere porque es una mujer que Dios necesita tanto en la tierra que Dios mismo la va sanando. Pero esa viejita activa, con todas sus luchas, con el hogar como lo tuvo, que ella no pudo sostener el hogar como ella hubiese querido, deseado, ¿verdad? Ahí levantó 2 hijos. ¿Y los 2 qué son? Pastores. El viejito Pedro y la viejita Nancy. Porque ahora tenemos que hablar la vieja activa, la vieja Nancy. Son 2 pastores de Dios. Ahí está Pedrito. En esos lugares de pobreza, de necesidad. Pastor, repartimos tanta comida. Pastor, repartimos esto. Yo veo a Pedro. Pedro fue un instrumento de Dios para sostener esta iglesia cuando esta iglesia pasó por un trago amargo antes de que yo llegara. Y Dios lo utilizó a él y a su familia. Y ahí está la viejita Nancy. 22 años aquí, la misma persona. Pero es que no se queda ahí. Es que Nancy tuvo 3 campeonas. 1 y 2 morochitas. Y uno ve a los hijos de Nancy en la misma cosa. Y te ve esos chamitas para acá y para allá evangelizando. Y uno se siente orgulloso. Y los hijos de Pedro haciendo la obra. Ahí vinieron al ayuno. Los hijos de Pedro, las hijas de Nancy. Y yo digo, Dios, que todos seamos como esta familia. Abuela, hijos, nietos, sirviéndole al Señor. Vamos, denle un aplauso a Jesús. Que no haya una ruptura en el camino. Que no se vaya a romper ese hilo conductor para una nueva generación. Muchos de esos hijos que fueron naciendo y creciendo en la iglesia, hoy son familias, son chamos, entre comillas, más estables que todos nosotros. Porque pueden llegar a su casa y dicen, tengo mamá y papá, son mi mamá y viven juntos. Y tenemos una casa y tenemos comida y tienen carro y tienen esto. Y tienen una estabilidad que yo no tuve y que la mayoría de mis pastores no tuvimos. Y se supone que si los reventados que somos nosotros y hemos hecho esto, ellos que son los prósperos, ¿a dónde tienen que llegar? ¿Ah? Deben llegar más lejos porque ellos han tenido mejores condiciones que todos nosotros. Pero a veces esas mismas condiciones hacen que la gente se deslice su corazón. Créame, yo le he pedido mucho a Dios, de verdad, y ustedes lo saben, por 22 años por la prosperidad de mi pueblo, del pueblo que Él me dio a pastorear. Y yo quiero seguir pidiendo eso, ¿sabe? Siempre y cuando no sea la prosperidad lo que los va a hacer que se aparten de Dios. No sean los niveles de bienestar, de salud, de paz, de bienestar familiar lo que los va a hacer que se deslicen hacia un mundo vano. Yo he pedido paz, prosperidad, bienestar, porque cuando yo llegué aquí las familias eran familias disfuncionales, familias terriblemente emproblemadas, y porque uno quería y sabe que la voluntad de Dios para las familias es que prosperen, pero no para que después entonces esos niveles de bienestar hagan que tú estés tan ocupado el domingo, que ya el domingo en los mismos niveles de bienestar y que tiene, te deslizan el pie para otro lado. Los que están fuera del país tienen que tener cuidado. A los que les está yendo bien, tienen que tener cuidado. Yo soy de los que creo, oye, si Dios me da un carro nuevo, más le sirvo. Y me da una casa nueva, más loco me pongo por Dios porque me la dio Dios. Y si se me cae la casa, más lo busco para que me dé otra. O sea, yo no digo ni me dé pobreza ni nada. A mí me dame rico y próspero y bendecido. Porque yo quiero vender. Y si llego a niveles de pobreza, te busco y me vuelvo loco por Dios. Pero si llego a niveles de prosperidad, me agarro más de Dios porque no quiero perder esa prosperidad. ¿No han leído ustedes el libro de Ageo? ¿Qué pasaba en Ageo? Pasaba que la gente se dedicó ¿a qué? ¿A Dios, a la casa de Dios o a sus propias casas? ¿A qué se dedicó? A sus propias casas. En el libro de Ageo la gente se dedicó a sus propias casas, a su propia prosperidad. ¿Y qué pasó con la casa de Dios y las cosas de Dios? ¿Qué pasó? Lo abandonaron y Dios se contentó con eso. Dios dijo, los felicito, prosperitas, la felicito. No, Dios se molestó. Y el profeta le dijo, sigan haciendo eso, sigan encerrando en casa, que Dios se los va a disipar en un soplo. Eso hay que tenerle respeto y miedo y temor, porque Dios da y Dios quita. Lo dijo Job, Jehová dio, Jehová quitó.
Sea el nombre de Jehová bendito. No sé cómo en un tiempo de pandemia donde la gente se muere así, no hemos recapacitado en ese sentido. Porque cualquiera se puede ir, ¿sabes? Cualquiera, pum, pum, pum. Entonces a veces andamos y nos comportamos como que si no necesitamos a Dios, pues estamos equivocados. Todos necesitamos a Dios y tenemos que tener dependencia absoluta de Dios. Y van a haber días de nuestra vida, créamelo, con la experiencia ya se lo digo, que vamos a necesitar del respaldo de Dios. Y Dios es un Dios justo, y con la misma medida que le midamos, con esa misma medida, con esa misma vara me van a medir a mí. Si yo fui consecuente con Dios, Dios va a ser consecuente conmigo. Él dice, dad y ¿qué? Y se os dará. Si siembras escasamente, escasamente segará. O sea, yo no puedo sembrar papa y esperar recoger yuca. No, vale. Si yo he sido frío con Dios, si yo le he bypaseado a Dios, si yo Dios, 40 y para la cola. Ajá, no espere yo que el día de mi necesidad, ¡ay, ayúdame! Y Dios va a aparecer como si fuera un genio. No, porque en su justicia Él me va a medir como yo lo he medido. Y recuerdo, Nancy, tú creo que sabes de un caso de una persona que no se sanó nunca hasta que murió. Oramos por él, oramos. Muchos pastores oraron y yo oré mucho por él. Y yo vi que se empeoraba. Y yo le pregunté a Dios, ¿qué pasa con él, Dios? Porque tu palabra dice, pondrá la mano sobre los enfermos y sanará. Él todavía es joven. Y Dios me reveló, hermano, me reveló ese día. Y yo dije, esto es delicado. Me dijo, así Él me trató siempre. Fue inconsecuente. Hizo sufrir mis hijos. A ti mismo te hizo sufrir. Hoy me necesita y yo lo amo. Pero no estoy para Él, como Él no estuvo para mí mucho tiempo. Y ahí aprendí lo que era la reciprocidad de Dios. Por revelación lo aprendí. Entonces aprendí, Edison, que si uno se la juega por Dios, Dios se la va a jugar por ti. Dios se la va a jugar por ti. Pero si uno va y pasea a Dios, uno puede contar con que Dios lo va a bypasear a uno cuando uno lo necesite. ¿Se han leído en la Biblia que dice clamamos y no responde? Clamamos y no te diste por enterado. Ajá, ahí está para que sea serio. Necesario, hermano, reconsagrarnos. Hago una invitación para terminar a toda la iglesia MCM. Ojalá que estén recibiendo esto bien, porque estoy dos maneras de recibirlo. Una mala, ay, lo está diciendo por mí. Ay, entonces eso hace que el diablo te diga, sí, es por ti. Ay, ve, ahora me enfrío más. Ay, y no ganaste nada. Terminas fuera de la iglesia, fuera del ministerio. Y hay gente que recibe así la palabra. Por eso mi apóstol siempre dice, hay que ungir los oídos de la gente. Y por eso Jesús decía, el que tenga oídos para oír, oiga. O hay otra manera de recibirlo, como un hermano ayer precioso en el servicio del miércoles, me escribió esto, voy a hacerlo público. El hermano, ustedes saben que el día miércoles estuve hablando sobre la reconsagración del día domingo y cómo era necesario. Y mira este hermano tan lindo, este tipo de gente que yo quiero y amo, hermano. Me escribió esto, me dice, mi apóstol, estoy escuchando la prédica, la del miércoles, aquí en mi trabajo y siento tristeza. Esa es la idea. Siento gozo. Ay, tú estás endemoniado, bicho. La palabra fue dura, ¿vale? Siento tristeza. Mi familia y yo debemos renovar ese compromiso, tanto como es con Dios y con nuestra iglesia, dice. Dice, perdóneme, mi apóstol. Desde hoy renuevo eso. Me puso. Yo le puse tremendo, qué bendición le puse. Yo no he dejado de hacer mi célula, dice, desde que empezó el año, pero me siento mal porque he descuidado esa parte que usted habló hoy. Yo no sé cómo hacer la célula sin gasolina, pero ya él se arrepintió, gloria a Dios. Eso te pones a rodar espichado. Dice, perdóneme. Yo le pongo, qué bendición. Le pongo, definitivamente ustedes son de Dios, le puse. Comiencen de nuevo, sean radicales, le puse. En la célula me está yendo muy bien. Oye, me está yendo muy bien. Me van casi 50 entre niños, adolescentes y adultos. Amén, mi apóstol, perdóneme, me pone. Dale, hijo, a partir de hoy sean radicales. Me ministró bastante lo que dijo allí. Yo le dije, me alegra. Full tu mensaje, le puse.
Amén, mi apóstol. De verdad, no lloré porque tengo a mi compañero de trabajo aquí al lado, pero siento mucha tristeza. Dice, pero fue Dios todo esto, mi apóstol. Este segundo trimestre seré mejor hijo, perdóneme, me dice. Otra vez empecé en MC de Medellín, empecé el lunes pasado, hoy no fui por ese cierre de mes. Gracias, mi apóstol, por ese mensaje. Me puso, son muchas cosas que debo poner al día. Ya hay cosas que he dejado. Debo ponerme al día con Dios, mi apóstol, en escuchar más su palabra, en el dar. Dios me ha bendecido, mi apóstol, pero sé que con lo que voy a empezar me bendecirá más. Gracias por la exhortación. Esa es la forma de oír esto. Yo estoy haciendo un llamado a todas las personas de este ministerio. Y es un llamado que Dios me dice, aquí me lo dice que lo haga urgente, no sé por qué. Es a reconsagrarnos todos, de mí para abajo. Y a que seamos radicales. Radicales. Y hay una cosa, oiga bien, pastor, que distingue al cristiano del último tiempo. Hebreos capítulo 10. Hebreos capítulo 10. Ustedes saben, el verso 25 dice, no dejando de ¿qué? De congregarnos como algunos tienen por costumbre, y más aún cuando aquel día se acerca. Pero vamos a analizarlo completo. No dejando de congregarnos. Y dice, más aún cuando sabe o ve que aquel día se acerca. O sea, oye bien lo que yo entendí en esta semana, que en la medida de que se acerque la segunda venida del Señor, esto de congregarte tiene que estar a cuentas. Tiene que estar a cuenta. Fíjate que no te habla de otra cosa, pero esto del congregarte tiene que estar a cuenta. ¿Sabe por qué? Porque en definitiva es lo que te distingue del resto de la humanidad. Cuando una persona es radical con el día del Señor, le manda un mensaje al cielo, le manda un mensaje a la tierra y le manda un mensaje al mismo infierno de que Él es de Dios y que es radical para con Dios y que le sirve a Dios. Diga amén y dele un aplauso al Señor. De su radicalidad con eso, de que no negocia eso. Si tú negocias eso, negocias cualquier otra cosa. Si tú negocias el día de Dios, el día del Señor, negocias cualquier otra cosa. Vas a negociar cuando tengas dinero también. Y vas a negociar cuando aparezca cualquier otra cosa que sea más satisfactoria que esta. Esto es innegociable. Cuando Marco Huy cantaba hace años, Señor, hazme un radical. Yo cantaba esa canción con ánimo, porque yo quería ser radical. Aquí dice sobre el día domingo, sobre la congregación, sobre el día de congregarse, sobre el día del Señor. Dice verso 22, acerquémonos con corazón sincero, vengamos al servicio. O si es en online, estemos en la casa en el servicio o en el territorio en el servicio, pero que sea con corazón sincero. No es para cumplir con el hombre. El día que tú te congregas para que el pastor te vea, para que el hombre te vea, ya tú estás liquidado. Esto tiene que ser con corazón sincero. Tú lo necesitas, yo lo necesito. Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe. Esto es un acto de fe, purificando los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Todo eso sucede en torno al día de la congregación. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Sin fluctuar. No es que me congrego un domingo, 3 domingos no, 2 domingos sí. Hermano, mire, tú sabes que yo aprendí sobre esto, Nercy, que el que genera argumento el día domingo, un día va a generar argumento toda la vida. Llovió, listo, ya, liquidado. Hizo mucho sol, listo, liquidado. Choqué, liquidado. Se me pichó el caucho, liquidado. Brava es la gente que se les picha el caucho y llega. Bravo es el que se moja, o sea, está lloviendo, se moja y llega. Porque lo que no sabe es que el que dice llovió, es que hay gente que vino lloviendo, que hizo calor. No sabe ese o esa que hay gente que vino haciendo calor.
que alguien que se le espichó el caucho y que hay gente que llegó con caucho espichado. A mí me ha pasado todas: mojado, acalorado, espichado, accidentado. Todas me han pasado, con diarrea, con vómito, con fiebre. Yo he estado aquí, hermano, que no puedo respirar porque se me sale. ¿Sabe Dios? Y termino, aleluya, Dios lo bendiga. Y cuando llego, gloria a Dios. Y estoy así con fiebre. Yo nunca jamás he argumentado, no voy porque tengo fiebre. Yo creo, porque yo siempre he creído que el día que yo genere un argumento, ya voy a generar siempre un argumento. Aprendo a generarlo. Y el diablo entonces va a poner esos argumentos. Los va a poner. El día que me tenían que operar, todos recuerdan aquí, yo dije, me voy a operar un lunes, para el domingo ir al servicio. Esa fue mi decisión, de operarme un lunes, tan solo porque yo sabía que en una semana me recuperaba, y me trajeron. No pude manejar, pero me trajeron, ¿te acuerdas? Y me senté con mis punticos allí, hice mi servicio, porque yo no voy a que una operación me vaya a apartar de la congregación. No, hermano, nada nos puede separar del día del Señor. Tenemos que ser radicales con eso. Creo que si nos la jugamos con Dios, Dios se la va a jugar con nosotros. Cuando nosotros hicimos 3 servicios, 4 servicios, no es porque yo soy chévere, porque yo me lo doy no. Es para facilitar a muchas personas que se congreguen. No pudiste en la mañana, ven en la tarde. No pudiste ahorita tenemos pendrive. Le damos a la gente el servicio en pendrive. Desde el día sábado, a veces el día domingo tempranito. Tenemos los grupos de WhatsApp. Oye, tú puedes tener mil y una manera. A lo mejor tienes cosas que hacer ese domingo, pero te reúnes en familia y dices, vamos a cumplir con esto. Oyes el servicio, anotas tus cosas, haces tu discipulado y vas a hacer lo que vas a hacer, pero le cumpliste al Señor. Si buscas el reino de Dios y su justicia, primeramente todo lo demás será añadido. Si honras al Señor con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, serán llenos tus graneros y tus lagares rebosarán de mosto. Mantengan firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que los prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Considerémonos unos a otros. ¿En dónde? En el servicio, en el domingo. Considerémonos para estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos. ¿No dejando de qué? De congregarnos, como algunos tienen por costumbre. Algunos hacen de esto ¿una qué? Una mala costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando ves que aquel día ¿qué? Que aquel día ¿qué? Se acerca. Y no vaya a decir que, yo voy a decir algo ahorita, y no vaya a decir, esto es una falsa doctrina, porque bueno, ya le dije, no vaya a decir eso. Usted sabe que Apocalipsis se está dando con Juan en una isla, ¿no? Llamada como Patmos, ¿verdad? Y sucede que Juan experimenta la segunda venida del Señor. La experimenta. Él oye una voz que dice ¿qué? Sube acá. Y no vaya a decir que tiene una falsa doctrina, pero oiga esto. Apocalipsis capítulo 1. En el versículo 9 dice: yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe de vuestra tribulación, copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo. Óigame, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Estaba preso allí, ¿verdad? Ahora lea conmigo el 10. Yo estaba en el Espíritu. ¿Yo estaba qué? En el Espíritu. Oiga, en el día del Señor. ¿Qué día era? Y oí detrás de mí una gran voz. ¿Cómo de qué? ¿Y qué día era? ¿El día de qué? ¿Y qué es el día del Señor? ¿Ah? El día del Señor. Se respeta. Y él oyó una voz como de qué. Y Tesalonicenses dice que a la final ¿qué? Trompeta descenderá del cielo y los muertos en Cristo. Yo no estoy diciendo, pero es muy posible que Cristo venga un domingo. Sería bueno, sería fino, ¿vale?
¿Ah? No sabemos el día ni la hora. No es decir, no es decir, el apóstol que está diciendo que Quito viene un domingo. No, yo no. Pero sería bueno. Y que esa sería y que esa sea la, ¿cómo se llama? La separación. Los que no vienen se quedan. Y los que vienen se van. Oye, ojalá, no, hombre. Uno se lo imagina así y le dice, ojalá. Y que se queden ¿Y por qué me quedé? Porque tú no respetas el día domingo, chico. Es tremendo porque dice, no dejando de congregarnos, como algunos tienen, ¿por qué? Y tanto más cuando veis que aquel día, ¿cuál día? El día de la venida del Señor. O sea que está muy ligado la venida del Señor con el congregarse. Porque el que se congrega valora la casa de Dios, tienen estima a la casa de Dios. Bendito el que viene, dice el Salmo 118, en el nombre del Señor. Este es el día, dice el Salmo 118, que hizo el Señor. En Él nos alegraremos y nos gozaremos. Será un día de salvación, un día de alabanza, un día, aleluya, de libertad, de bendición. Mire, si a un pastor le duele que la gente, a mí me duele muchísimo que la gente menosprecie ese día. A mi pastor le dolía muchísimo que la gente menospreciara ese día. Yo me pregunto, ¿cuánto más a Dios, verdad? ¿Cuánto más a Dios? Porque yo quiero que usted sepa que los domingos Dios quiere reunirse con todos sus hijos. Y en esta pandemia tuvimos esta forma de reunirnos a través de estos videos. Y es una forma de reunirse, es una forma de congregarse. Yo mismo cada domingo estoy allí sentado, congregado. Desde que empieza el servicio hasta que termina el servicio, no planifico ninguna otra cosa. El Señor para mí es lo primero. Respetar eso es lo primero. Modelar eso a los demás y ser testimonio y ejemplo en eso es lo primero. Para que nadie venga después con argumento y decir, no, tal cosa, no. He ido al gimnasio un día domingo, después que termina el servicio. Y voy al gimnasio y hago una hora de cardio. Porque no tenemos más nada que hacer ese domingo cuando son radicales. Pero después del servicio, no antes. Cito personas que quieren hablar conmigo, pero después del servicio, no en el servicio. El servicio es intocable, soy radical en eso. Nada ni nadie me puede molestar en ese tiempo. Estoy en el servicio del Señor y yo creo mucho en eso. Me habla el Señor por mí mismo. Mi propio apóstol lo hace allá en Coro. Me dice, ¿qué es eso? Me congregué contigo aquí en la iglesia solito con el televisor. Vi toda la prédica, poderoso. Dios me habló. Mi apóstol, mi apóstol. ¿Quiénes somos nosotros para menospreciar? Si mi apóstol lo hace con tanta humildad. Empecemos por reconsagrar el día del Señor, hermano. Personal y familiarmente. Hagan una reunión para los nuevos años que vienen. Empecemos por reconsagrar el devocional diario. El devocional diario, la lectura de la palabra diaria y la oración diaria. Eso no se negocia. Nada me puede alterar eso. La oración, la palabra y la congregación. Son 3 temas que están en mi libro de posencuentro. Son 3 temas básicos. No estamos hablando de profundidades de Dios. Son cosas, el A, B, C del Evangelio, pero sin el cual no baja al C-I-E-L-O. ¿Me copiaron? El A, B, C del Evangelio, sin el cual no baja ¿a dónde? Al C-I-E-L-O. Y te va a tocar ir al I-N-F-E-R-N-O. Hermano, hazme un radical, hazme un radical, hazme un radical. Dile a tus hijos, esto es lo que se respeta en esta casa. No va a haber forma el día de mañana que tus hijos escapen de eso. Con amor. Nunca obligué a mis hijos a congregarse, nunca obligué a mis hijos a leer la Biblia, nunca obligué a mis hijos a respetar eso. Pero todos saben cuando hacemos servicios radicales que eso se conecta. Que verso se conecta, que bien se conecta. Este domingo tuvimos servicio presencial. Todos vieron que Cito vino. Porque ellos aprendieron a ir al servicio el domingo y después hacen otras cosas, pero el domingo es del Señor.
Y todos tenemos que consagrar a toda nuestra familia para eso, a nuestras nietas, a nuestros nietos. Tienen que extrañar la iglesia, tiene que hacerse falta la iglesia. Después de este año de pandemia que han permitido ciertos servicios presenciales, yo me pregunto, ¿a ti no te hace falta la iglesia? Pues si a ti no te hace falta la iglesia, tú tienes que revisar tu situación con el Señor. Porque lo normal es que te haga falta. Y si a ti no te hace falta la iglesia, cuando tú faltas un domingo, que ya no vas a ver a tu hermano dentro de 14 días, 15 días, a la iglesia, a la congregación, las alabanzas, tú estás mal con Dios, hermano. Y es posible que tú te hayas deslizado ya y no te hayas dado cuenta y hasta la salvación la hayas perdido. Porque lo normal, como decía el apóstol Becky, que no tuvo en la otra Santa Cena, me hacía falta. Eso es lo normal. Yo recuerdo a la pastora Nancy cuando ella tenía que estar en el hospital por sus 2 morochitas. Y estuvo mucho. ¿Cuántos días tuvieron las morochas allá, Nancy? 3 meses. Y uno no está acostumbrado a ver a Nancy fuera de aquí. Y yo recuerdo que fui a visitar a Nancy y Nancy me dijo, me estoy ahogando. Me siento como pez fuera del agua. Yo le dije, así te tienes que sentir, te felicito. Yo no le dije, no te sientas así, Nancy. No, así está bien que te sientas así. En 3 meses que no vas a la iglesia. Eso es lo lógico. Si tú sacas un pez del agua, él quiere su agua. Eso es lo normal, Nancy, pero Dios te va a sacar de aquí para que vuelva. Pero eso que hizo Nancy, ese es el deber ser. Sentirse mal, me hace falta la iglesia, me hace falta la casa. No hemos leído el salmo de los que estaban en Babilonia y decían, oh, cómo queremos estar en nuestra casa. ¿Ah? Este año fue tremendo porque con la pandemia, ay, me hace falta congregarme. El apóstol no se está congregando, es que tiene miedo. Y entonces uno le da rabiecita porque no me conoce. ¿Ah? Entonces me hace falta, y uno empezó a escuchar, me hace falta. Ajá, empezamos. ¿Y qué pasó? Igualito no ha venido. Puro buchipluma. Pero créame, hermano querido, lo que hemos vivido puede empeorar. Lo que hemos vivido a nivel de pandemia puede empeorar. ¿Oyó lo que estoy diciendo? Lo que hemos vivido a nivel de pandemia puede empeorar. Y si empeora, ¿qué vamos a hacer? Ahí están los países que adelantaron campañas de vacunación y que inmunizaron a más de la mitad de la población. Y estas semanas pasadas echaron para atrás todo. Habían puesto que no era obligatorio el tapaboca, ahora otra vez es obligatorio. Habían retirado los confinamientos, volvieron los confinamientos. Esta semana Australia estuvo sola porque recogieron a todo el mundo porque llegó la variante Delta del mismo virus. Y la variante Delta tiene un poder más violento de contagio y letal. Y es posible, dicen ellos, que la variante Delta produzca otra pandemia, no la misma pandemia, sino otra pandemia con la variante Delta. Entonces, hermano, esto es serio. Vienen días a este planeta, como los que estamos viviendo, donde todos vamos a necesitar, de verdad, los que estemos en la tierra, el respaldo de Dios, la consecuencia de Dios. Que Dios nos ayude, que Dios nos bendiga. ¿Usted cree que esto ya pasó, que ya la pandemia pasó y que viene otra vez la rumba? No, señor. El mundo va a estar en tinieblas y oscuridad en las naciones, pero Él ha prometido con los consecuentes, los que se levanten y resplandezcan, que sobre ellos amanecerá Jehová y sobre ellos será vista su gloria. Diga amén y dele un aplauso al Señor. Yo quiero que se ponga sobre sus pies y vamos a orar. Mi oración más grande, si Dios me dice, Keyson, a tus casi 22 años de estar aquí en Barquisimeto, tiempo completo, ¿qué es lo que más pide? Oye, yo te pido, Señor, la reconsagración de toda mi gente, la radicalidad de toda mi gente con las cosas más básicas. Porque si los líderes y los pastores no pueden ser radicales con las cosas más básicas, ¿cómo van a ser la gente que están bajo ellos? ¿Cómo los que están bajo ellos van a ser radicales? No van a ser radicales. Aquí se necesita tener, Pastor Martín, un pastorado de primera línea radical. No hay otra forma. Si queremos tener una iglesia radical, el pastorado tiene que ser radical. Las pastoras tienen que ser radicales. El apóstol tiene que ser radical. Porque el día que tengamos pastores que no son radicales con la cosa más básica, nos espichamos, pelamos el patín, patinamos en el hierro, estamos fritos.
Se acabó la iglesia. Y corremos el riesgo de que pase lo que le pasó a la generación que sucedió a Josué, que no conocían al Dios de Israel y las cosas que Dios había hecho por Israel. Que Dios nos ayude. Que Dios nos ayude. Mi oración, mi deseo es que todos nuestros hijos, todos los que nos están viendo en casa, todos nuestros nietos, tomen las banderas de nosotros, pero que lleven este movimiento a la gloria. ¿Quiénes van a ser, Pastor Martín, los líderes de la iglesia dentro de unos años? Tus hijos, tus nietos, tus hijos, mis hijos, mis nietos. Y mi deseo es que ellos, cuando tomen la bandera de nosotros, no es que sean igual a nosotros. Yo no quiero eso. Yo no quiero que sean igual, por favor. Yo quiero que ellos la tomen y lleven este movimiento a la gloria. Y eso empieza ahorita. ¿Cuántos dicen amén? Por una generación de radicales, levanten la mano. Padre, en el nombre de Jesús, súbele, neighbor. Declaramos una generación de radicales y de mujeres radicales, guerreras, como Débora, como Esther, Señor, como María, de hombres radicales como Pablo, como Timoteo, leales. Declaramos un tiempo de radicalidad con las cosas más básicas en nuestras vidas, en nuestras casas, en nuestras familias, en nuestros ministerios, en nuestra iglesia. Levante su mano y diga: Señor Jesús, confieso con mi boca que eres mi Señor y creo en mi corazón que Dios te levantó de los muertos. Sálvame y seré salvo. Sáname y seré sano. En el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Que la bendición del Padre, la bendición del Hijo y la bendición del Espíritu Santo sea sobre todos. Y el pueblo de Dios dice: amén, amén